El día de mañana no voy a poder ir a Santo Domingo porque se me presentó una cuestión personal que no contaba. Entonces, pedí a la coordinación de la carrera si es que me permitía cambiar a, a virtual el día lunes, porque justo cuando tengo con ustedes, al momento que tengo con ustedes, tengo que estar en otro lugar. Entonces me dijeron que bueno, y me autorizaron para hacer la recuperación el día lunes desde las 6 de la tarde. Entonces les comento esto por dos situaciones. Para que el día de mañana no acudan presencialmente a la universidad y la segunda es para que más bien el día lunes se conecten al Zoom y podamos tener la recuperación de la clase. Sí. Eh, por favor, más bien, si es que les pueden indicar a sus compañeros que no acudieron, por alguna razón no acudieron a clases, les agradecería un mundo. La otra cuestión que les quiero comentar es que el día de hoy me pidieron que pase, como se acuerdan que yo les decía, siempre piden el jueves en la noche para que se pase viernes las notas. Entonces me pidieron que se pase las notas hasta el día de hoy. Yo el día de mañana les iba a hacer un trabajo, pero bueno, no, ya no se llegó a concretar. Entonces íbamos a tener 4 notas. Pero sin embargo, tengo notas de todos ustedes. Me parece que todos están bien, con buenas notas. No estaba revisando. La cuestión era simple, ¿no? Presentar los 3 trabajos que hemos revisado, que es el mapa mental, la exposición y el anterior sábado hicimos el, la representación gráfica de la arquitectura renacentista. Entonces, ustedes más que yo deben saber si es que les falta alguna nota, si es que no hicieron, eh, deben saber qué les falta, ¿no? Eh, Desde luego, a las personas que acudieron a la Bienal, yo me comprometí en que les iba a dar puntos extras de esas personas que acudieron a la Bienal, pues ellos ya ni se preocupen de eso, que sin problema yo cumplo mi palabra y les voy a dar puntaje adicional. Eso como otro punto. Entonces, bueno, empecemos la clase. Vamos a empezar. Hoy ya es la última clase de Renacimiento. Hoy es ya digamos, la cereza del pastel del Renacimiento. Para el día de mañana, perdón, yo tenía previsto hacer una pequeña presentación eh, de, les iba a dar una pequeña clase de diagramación de láminas. Entonces, bueno, ya no lo vamos a poder hacer, pero les voy a dar esta clase por Zoom y les voy a mandar como tarea lo que les iba a hacer en clase, en el aula. Entonces, el día lunes yo estimo que no vaya a ser una clase muy larga, más sin embargo, bueno, el día de hoy tampoco iba a ser una clase muy larga por distintas razones, ¿no? Porque teníamos que o yo tenía que ir a Santo Domingo, entonces quería ir a descansar pronto. Y, y también para que ustedes puedan descansar. ¿Me confirman si es que están viendo mi pantalla, por favor, chicos? Sí, sí se ve. Bueno, entonces empezamos. Les comento que, bueno, haciendo ya un recorrido sobre la arquitectura renacentista que hemos visto hasta ahora. Hemos visto bueno, el Trecento. En el Trecento no hubo arquitectura renacentista, no hubo un gran aporte, digamos, a la arquitectura en el Trecento o en el periodo denominado como Trecento. En el Cuatrocento ya se vio varios aportes a la arquitectura renacentista
y hemos desarrollado todos esos, hemos hecho un recorrido sobre el 480. En el 580 se dio más aportes a la arquitectura y en la arquitectura manierista también ya en el 580 y en la arquitectura manierista ya se empieza a exportar esta arquitectura a nivel de Europa. La arquitectura renacentista básicamente llega a todos los rincones de Europa. Creería yo que fue el estilo arquitectónico más difundido dentro de Europa. Posiblemente hasta más difundido que el gótico, ¿no? Aunque el gótico estuvo mucho más tiempo, el estilo gótico estuvo mucho más tiempo que el estilo renacentista. Vimos cómo se desarrolló en varios países, sobre todo en Alemania, en Italia, en Francia, en España, en Portugal. Vimos también cómo se desarrolló en Holanda, en Polonia, en Checoslovaquia, en Rusia, bueno, en algunos otros países. Y vimos que bueno, en todos los países se dio subestilos de arquitectura renacentista. Nos quedamos en la arquitectura renacentista española. En la anterior clase revisamos el estilo plateresco, y también revisamos el estilo purista, ¿sí? En esta clase vamos a ver el estilo herreriano. El estilo herreriano ya es una arquitectura muy semejante a la arquitectura barroca. Se podría decir que el estilo herreriano ya es una prearquitectura barroca. En esta clase vamos a ver cómo se asemeja el estilo herreriano a la arquitectura barroca, sobre todo en cuanto al uso de fachadas. En ciertos casos, la diferencia entre el estilo herreriano y la arquitectura barroca fue que la arquitectura barroca era ultra decorada. En cambio, el estilo herreriano era un estilo un poco más austero, un poco menos decorado, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, la arquitectura herreriana o el estilo herreriano, eh, también denominado por algunos autores como un manierismo clasista español, o sea, es para que más o menos ustedes ya vayan entendiendo por dónde iba el estilo herreriano. Se desarrolló en España, en la península ibérica, el último tercio del siglo XVI, considerado por el rey Felipe II. ¿Por qué es importante nombrar aquí a los reyes o a los monarcas? Porque los monarcas en España, sobre todo en la península ibérica, eran quienes financiaban esta arquitectura. Entonces, eh, a Felipe II le gustó esta arquitectura y empezó a desarrollar todas sus obras manteniendo este estilo. Entonces, gracias a eso tenemos varios ejemplos de arquitectura herreriana. Bueno, y esta arquitectura también continuó vigente en el siglo XVII, aunque ya menos vigente porque empezó a entrar la corriente barroca que vino desde Francia. Y esta arquitectura eh, corresponde al tercer subestilo, ¿cómo lo digo? A la tercera parte de los subestilos de arquitectura renacentista. Recuerden que corresponde a la tercera y última etapa de la arquitectura renacentista en España. Esas eran las palabras correctas. Ya que la arquitectura renacentista fue evolucionando, bueno, no sé si fue evolucionando, pero sí fue cambiando desde un estilo plateresco, pasó después a un estilo purista o clasista o más renacentista, más pegada con el renacentismo en la segunda parte del siglo XVI, eh, y a la absoluta desnudez decorativa, digamos, que es el estilo herreriano. Este estilo básicamente no tiene decoración, ¿sí?
Ya lo vamos a ver con los ejemplos, pero ustedes van a ver que dentro de este estilo la decoración es súper difusa. No es marcada como en el estilo plateresco o en el estilo purista. Bueno, el bajo renacimiento o estilo herreriano se caracteriza porque se desarrolló en el tercer tercio del siglo XVI hasta la llegada del manierismo, ¿no? Se caracteriza por la sobriedad decorativa y la austeridad de la contrarreforma. Recuerden lo que estábamos conversando la otra vez en clase, que cuando llegaron, perdón, que llegaron estas contrarreformas, estos concilios, posterior a la Santa Inquisición, posterior a muchos elementos que se dieron, o crímenes que se sucedieron en nombre de Cristo, ¿no? Y llega posterior a esto, y empieza a existir una contrarreforma. Esta contrarreforma también es llevada hacia una arquitectura, ¿ya? Este estilo también se puede decir o se caracteriza por ser un estilo propio y nacional de España. Es decir, este estilo no va a haber un estilo semejante en cualquier otra parte de Europa, siendo así que, por ejemplo, el estilo plateresco sí existe sus semejantes en otros territorios europeos. El estilo purista básicamente es un estilo copiado, casi que calcado del renacentismo italiano, ¿sí? El más grande ejemplo del estilo herreriano es el monasterio de San Lorenzo del Escorial de Juan de Herrera. De hecho, por Juan de Herrera, por este arquitecto, por Juan de Herrera, se denomina este estilo herreriano, ¿sí? Eh, en qué se caracteriza el monasterio de San Lorenzo del Escorial? En su monumentalidad y sobriedad geométrica, y cómo la grandeza y en cuanto a la grandeza del imperio de Felipe II. El monasterio del Escorial em, de San Lorenzo del Escorial, y más concretamente la reorganización del proyecto. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien dijo aló? Bueno, la reorganización del proyecto se da o se realiza por este arquitecto Juan de Herrera, tras la muerte de Juan Bautista de Toledo. Acuérdense que aquí en esta época las obras no duraban 4 o 5 años, duraban más bien 100 o 200 años, y empezaban a pasar de arquitecto en arquitecto, ¿no? Entonces, el arquitecto Juan de Herrera sucede tras la muerte de Juan Bautista de Toledo, el autor del primer diseño, del principal diseño, ¿sí? Sus principales representantes del citado Herrera o del citado estilo herreriano, que se debe a su nombre, es, por ejemplo, Francisco de Mora, que fue un discípulo de Juan de Herrera, y construyó el Palacio Ducal de Lerna, que es otra obra arquitectónica o un claro ejemplo de la arquitectura herreriana. Bueno, el estilo herreriano. La arquitectura herreriana o estilo herreriano se caracteriza por su rigor geométrico, la realización matemática entre los distintos elementos arquitectónicos, los volúmenes limpios, el predominio del muro sobre el vano y por la ausencia casi total de la decoración, razón por la cual en su época era denominado un estilo desordenado o desornamentado, un estilo sin ornamentación, ¿sí? También es conocido como estilo escurialense, en alusión al edificio que sirve de paradigma a esta corriente arquitectónica. Ya lo vamos a ver al, al-
se me fue el nombre, al monasterio de San Lorenzo del Escorial, ¿sí? Por eso es denominado escurialense. El edificio o el principal edificio o el principal ejemplo de esta corriente arquitectónica es el edificio de San Lorenzo del Escorial, que ya lo vamos a ver más adelante, es una obra increíble, impresionante. Bueno, los edificios herrerianos destacan por su severa horizontalidad, es decir, antes los edificios platerenses trataban de ser verticales, así como era el gótico. Luego, los edificios puristas trataban más bien de mantener un esquema antropométrico, es decir, la relación entre el objeto sujeto, la relación entre la persona y el objeto arquitectónico. Pero este estilo más bien lo que intentaba es hacer completamente el desarrollo en horizontal. Van a ver el Palacio del Escorial, de San Lorenzo del Escorial, cómo es totalmente horizontal, ¿no? Cómo es su arquitectura es desarrollada horizontalmente. Logrando así, o gracias al equilibrio de las formas preferentemente cúbicas, que se disponen simétricamente en la estructura. Por lo general presentan cubiertas de madera revestidas al exterior de pizarra, torres laterales rematadas con capiteles cónicos o pirámides cuadrangulares terminados en punta, conocidos como chapiteles madrileños, que introducen un elemento de verticalidad y magnificencia, al tiempo que contribuyen a reforzar la sensación de simetría. ¿Sí? En otras ocasiones no se busca tanto la horizontalidad como lo estábamos diciendo, pero se ocupa más bien también un juego geométrico de diversos elementos arquitectónicos. Es el caso empleado en muchas iglesias parroquiales que se dieron con este estilo, donde se presentan grandes fachadas, las torres cuadrangulares y unos pesados contrafuertes. También vamos a ver estas puertas o estos ejemplos de las puertas, de las puertas de las puertas de las ciudades, que se dio mucho con este estilo herreriano. Y lo vamos a ver también. Bueno, el estilo herreriano se trata en mayoría de los casos de obras de gran tamaño, que se imponen en su entorno y impresionan por su austeridad y aire monumental. En lo que respecta a usos decorativos, estos se reducen el empleo de formas geométricas básicas, como esferas, pirámides, desde un punto de vista sociológico. Tal sobriedad surge como una respuesta al protestantismo en consonancia a las directrices marcadas por el Concilio de Trento. ¿Se acuerdan de este concilio que se dio posteriormente a la Inquisición o a las Cruzadas? Vamos a ver también, como les decía, estas puertas a las entradas de las ciudades. Lo que hacían o trataban de hacer estas puertas, sobre todo, es mantener la austeridad, pero sobre todo generar una visión de monumentalidad, de algo grande, de algo fuerte, de algo pesado. ¿Sí? Bueno, este es el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Es eh, Es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, un colegio, un monasterio. Bueno, este elemento tiene pues de todo. Esta es la planta, ¿ya? A ver, déjeme marcar color de lápiz. Esta es la planta de todo el palacio. Sí. Aquí se sitúa una catedral. Adicionalmente, existen patios en el medio, como lo podemos ver aquí, ¿no? En este 3D. Refuerza también la idea de una cruz latina. Aquí también es un patio, un grande patio.
Como les decía, este monasterio tiene de todo, ¿no? Tiene un palacio real, tiene una basílica, un panteón. Un panteón es donde les enterraban a las personas, una biblioteca, o un colegio, un monasterio. Se encuentra en la comunidad de Madrid, en la localidad denominada como San Lorenzo del Escorial. Fue construido en el siglo XVI, más o menos entre 1550 por ahí, y el palacio fue residencia de la familia real española. La basílica es el lugar de sepultura de los reyes de España, ahí es donde les sepultan a ellos. Y el monasterio fue fundado por monjes de la Orden de San Jerónimo, y está actualmente ocupada por monjes de la Orden de San Agustín. Es una de las obras más singulares de arquitectura renacentista española y sobre todo también, no solo española, sino también de Europa. Eh, Cuenta más o menos con una superficie de unos 30.000 metros cuadrados. 30.000 o 35.000 metros cuadrados. Es más o menos como unas 3,5 hectáreas. O sea, esto es realmente inmenso. O sea, es bastante grande, ¿no? Sobre la ladera meridional del monte Abatos, que es acá, eh, 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 se conecta también con la ciudad, ¿no? Actualmente este proyecto está gestionado por la ciudad de Madrid, entiendo por la Municipalidad de Madrid, y también fue declarada como obra arquitectónica mundial por la UNESCO, como patrimonio mundial de la humanidad. Este monasterio fue también, bueno, como les decía, fue casa de varios reyes, aunque posteriormente este complejo multifuncional monarcal mm, y cambió o tornó a ser otros elementos. Actualmente me parece que ahí funciona una biblioteca y un museo. Pero con este monasterio se da inicio a la arquitectura herreriana. Como podemos ver, se mantiene este portón tipo retablo, ¿no? Pero en cambio ustedes ven que es una arquitectura muy limpia, es una arquitectura que no está ornamentada, es una arquitectura bastante austera o bastante simple, digamos. Lo único que se ornamenta es el retablo, o perdón, la puerta, que es la puerta tipo retablo. Discúlpenme un segundo. Sí, lo vamos a ver de frente ahora. Y tampoco es que es tampoco es que tiene una gran ornamentación, ¿no? Esta es la puerta tipo retablo. Este palacio fue considerado a finales del siglo XVI como la octava maravilla del mundo, tanto por su tamaño y complejidad funcional como por su enorme valor simbólico, su enorme valor arquitectónico. Su arquitectura marcó el paso del plateresco renacentista al clasismo desordenado y finalmente a la arquitectura herreriana. Este palacio pasó por todos estos estilos, quedándose ya como arquitectura herreriana, ya la parte final del mismo, ¿no? Y la obra es monumental, es también un receptáculo de áreas de artes
También ahí actualmente existen pinturas, esculturas, pergaminos, ornamentos litúrgicos y demás elementos dentro de su biblioteca. Su compleja iconografía eh, eh, presenta varias interpretaciones desde lo histórico, desde lo crítico. Eh, lo que les estaba comentando a un inicio es que esta arquitectura se desarrolla mucho de forma horizontal, es decir, estas torres, bueno, sí, sí son altas, pero la idea es más bien darle horizontalidad a la arquitectura, ¿sí? Bueno, ya. Bueno, nos quedamos acá. Eh, Juan de Bautista de Toledo fue llamado por el rey Felipe II para realizar esta obra, bueno, una serie de obras, pero en especial esta, por su gran importancia para la realeza española. Una realeza que tenía que, a partir de ese momento, eh, verse como una nueva concepción, verse como un nuevo estado. Hay que entender que las monarquías han reinado los estados durante años, durante siglos. En muchos casos no fueron bien vistas, en otros casos existieron excesos por parte de la monarquía. Pero lo que trataba perdón, Felipe II era hacer este estilo de lavado de cara de la monarquía, es decir, limpiarse un poco las críticas que venían por parte de la sociedad. Entonces no hubo más o mejor idea que generar este monasterio, ¿no? Posterior a la muerte de este arquitecto Bautista de Toledo, la obra es encargada a perdón, se me fue, a Juan de Herrera, quien empieza a cambiar muchas cosas, ¿no? Quien empieza a cambiar varias cosas, trata de generar su impronta dentro de la arquitectura. Y Juan Bautista se consideró como el primer arquitecto del monasterio y sus trazos fueron la base de lo que posteriormente fue el lenguaje herreriano. Las medidas del proyecto más o menos son como, solo en construcción se habla de más de unos 45.000 metros cuadrados, es decir, es algo bastante enorme. Sí, perdón, aquí como podemos ver, estas ya son imágenes interiores, ¿no? Da la apariencia ya de, ya de un barroco, ¿no? Un barroco sin ornamentación, un barroco limpio. Bueno, más o menos esta es la cúpula, uy, se dañó. El tambor, la linterna o lucernario, los tragaluces, las pecheras, ¿sí? Todos los elementos. Aquí les traje para que más o menos ustedes puedan ver cómo era la planta. Esto era una basílica. Esto era una basílica. Este es el ingreso. Aquí existían jardines, y y todo lo demás era el palacio, ¿no? Otra de los usos de este palacio fue como casa de veraniego de los reyes, es decir, solo iban ciertas épocas del año a este palacio. Eh, Sobre todo por la lejanía o la distancia que existía entre Madrid y esta localidad de San Lorenzo del Escorial. Aquí podemos ver más o menos cómo se compone el palacio con una imagen 3D. Eh, Estas son las puertas que les digo, ¿no? Las puertas de la ciudad.
Todo esto es un elemento fortificado, donde aquí en el centro está la iglesia, en los laterales están las viviendas de los monarcas. Sí, esta es la iglesia inicialmente. Bueno, aquí podemos ya ver la magnificencia de este palacio, ¿no? Es hermoso. Como les digo, la arquitectura se desarrolla horizontalmente. No es como la otro tipo de arquitectura que trataba también de ser bastante vertical. Esta más bien es bastante horizontal. Aunque ojo, ¿no? Más o menos entre esto y esto tendremos al menos unos 50 metros de altura. También es bastante alta, ¿no? Esta es una imagen del museo del palacio del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Aquí lo que les decía, se guardan pinturas, bueno, algunos elementos, libros, pergaminos, bueno, de todo, ¿no? Ok, vamos a ver en cambio ahora un patio interior. Como ustedes pueden ver, ya es una decoración bastante sutil, bastante sencilla, aunque tiene su carga simbólica, ¿no? En lo personal a mí me gusta mucho más que el barroco, que viene posterior como movimiento arquitectónico. Se empieza a hacer el uso de esto que ya posteriormente empezamos a ver bastante en la arquitectura colonial, que es el uso de los balcones. Esta es otra imagen interna, ¿no? Aquí se pueden ver los jardines. Estos son los cruces. Otra imagen de los jardines. Aquí hay una pileta. Bueno, el monasterio de San Lorenzo del Escorial fue considerado desde finales del siglo XVI, como les decía, como la octava maravilla del mundo. Su valor simbólico es bastante alto, bastante fuerte, pero nos marca la pauta para identificar o para empezar a ver cómo se desarrolla la arquitectura barroca, ¿sí? Les pido a ustedes que por favor se queden con esta imagen, más o menos en su mente. Recuerden esta imagen, ¿sí? Sobre todo la forma, estos pináculos, este frontón, estos urnarios, o sea, la forma, ¿no? Recordemos la forma. Recordemos cómo está la forma, miren. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo es ese portón tipo retablo? Y ahora vamos a ver la arquitectura barroca. Este es el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y esta es la arquitectura, la iglesia de la compañía aquí en Quito. Miren, es bastante similar. ¿Sí? Este, en cambio, es el Palacio de Versalles, que ya es un barroco. Y es bastante similar a esto. A esto. Bastante similar. No sé si vemos los tragaluces, las cubiertas, el tipo de ventanería. Es bastante similar. Sí.
Esto ya es un estilo barroco. Bueno, la arquitectura del siglo XVIII con profusa ornamentación, la época barroca se caracteriza por la extravagancia, la ostentación, las formas expresivas casi similares a las esculturas, con especial atención a la intensificación de los ornamentos, son la forma. Se creó así el ejemplo más teatral, con iluminación interna, externa y el uso de sombras más pesadas para acentuar el diseño. ¿Sí? Bueno, a partir de la siguiente clase vamos a empezar a adentrarnos en lo que es la arquitectura barroca. Bueno, y para la clase o para la siguiente clase, yo lo que les iba a mostrar es sobre infografías. Les iba a empezar a decir cómo hay que diagramar una lámina, ¿sí? Esto lo tenía pensado hacer en clase, les iba a hacer utilizar algún programa de estos, el que ustedes escojan, si es que ya tienen experiencia en alguno previo, sería mejor, para poder llegar a hacer infografías, ¿sí? La infografía para nosotros como arquitectos es bastante útil porque el momento que nosotros hacemos nuestras láminas de presentación arquitectónica, utilizamos mucho esto de la técnica de diagramación o de infografías. Una infografía es una representación visual de información. Como ejemplo, tenemos una variedad de elementos o imágenes o iconos o textos que se pueden utilizar para comunicar mensajes en un vistazo. Por ejemplo, este es del Renacimiento. Aquí está el David. ¿Cuál es la definición del Renacimiento? Las máquinas de Miguel Ángel y la imprenta, ¿sí? De Gutenberg, ¿sí? Acá tengo otros ejemplos de la arquitectura renacentista. Aquí tenemos a Brunelleschi, aquí tenemos el David, aquí tenemos a Da Vinci, aquí tenemos la Catedral de Santa María Fiori, de Rafael, de Donatello, de Da Vinci, ¿sí? De Sanzio. Aquí, por ejemplo, tenemos otra infografía de arquitectura renacentista. Aquí con la Catedral de Florencia, cómo era por dentro, las escalinatas, de almohadillado, perdón, el almohadillado aquí, que nos ayudan a entender de una mejor manera lo que queremos plantear, ¿sí? Bueno, como les decía, esta clase era bastante corta para poder aprovechar y que ustedes descansen. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. No, ningún arquitecto. No, Arqui. Bueno, entonces, si no es así, ¿les parece si nos veríamos el día lunes a las 6 de la tarde? Les pido nuevamente mil disculpas, no quise mañana faltar. Bueno, no es que voy a faltar, bueno, sí, pero no quise, ustedes son, yo siempre sé decir, dar clases es la mejor parte de la semana. Y los sábados para mí son muy importantes, entonces, pero bueno, se me complicó. Nuevamente les pido disculpas y, y espero no se vuelva a ocurrir. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Listo, arquitecto. Hasta otro día. Hasta el lunes, nos Hasta vemos. otro día, arquitecto. Nos vemos el lunes, no otro día, el lunes. Chao, chicos.